Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes de iniciar, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Ok. La clase pasada estuvimos viendo algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. El día de hoy toca platicar sobre las mezclas químicas. Y imagínense que tenemos un tanque que tiene una solución. Entonces, piensen en un recipiente que tiene aquí alguna solución y que de alguna forma está entrando, hay fluido que entra y hay fluido que sale. Y como es una solución, pues tiene un cierto soluto disuelto hay cierta cantidad de soluto en el tanque, ¿no? Y este problema sería muy sencillo si lo que fluye hacia adentro del tanque y lo que fluye hacia afuera del tanque tuviera la misma concentración. Pero en este caso, pues no es así, sino que lo que fluye hacia adentro del tanque tiene una cierta concentración CI, es la concentración con la que ingresa, y también entra con una velocidad constante de RI litros por segundo. Entonces, aquí la sustancia entra con una velocidad RI y con una concentración CI. Pero sale con una concentración de salida CS y con una velocidad de salida, la rapidez a la que sale es RS. Y vamos a suponer que de alguna forma todo esto se mantiene siempre bien mezclado, ¿no? A lo mejor alguien lo está moviendo para que esté bien disuelto todo, para que la mezcla sea homogénea. Así que es parte de lo que vamos a suponer. Entonces, vamos a estimar el cambio de delta X en X. Recordemos que X representa la cantidad de soluto del tanque en un instante de tiempo. Así que vamos a ver qué pasa en un pequeño instante de tiempo. Entonces, la cantidad que fluye dentro del tanque durante un intervalo de tiempo delta T, la cantidad de soluto, la calculamos como este producto. Y supongamos que está medido en gramos, ¿no? Entonces, si en un instante de tiempo, un intervalo de tiempo delta T, entra una cierta, el flujo trae una velocidad RI
la cantidad de soluto que tiene disuelta es CI. Con esta expresión vamos a poder calcular la cantidad de soluto que está entrando al tanque. Y de manera similar, la cantidad de soluto que fluye hacia afuera del tanque durante el mismo intervalo de tiempo, pues depende ahora de la concentración del soluto que está en la solución en el tiempo. Entonces resulta que la cantidad de soluto CS, recordemos que CS representaba la sustancia que fluye afuera del tanque tiene una concentración CS. Entonces CS es la concentración que tiene la sustancia que fluye hacia afuera del tanque. Porque estamos suponiendo que entra con una cierta concentración CI, pero aquí en el tanque, pues a lo mejor la concentración es diferente, y entonces la concentración con la que sale puede ser diferente. Entonces, ¿cómo podemos calcular la concentración de salida? Como sabemos que, o como estamos suponiendo que todo está bien revuelto, pues la concentración de salida va a ser la cantidad de soluto que hay entre el volumen que tiene el tanque en un instante de tiempo. Entonces, la variación que hay en la cantidad de soluto, pues va a ser la diferencia que hay entre los gramos de entrada y los gramos de salida. Los gramos de entrada, dijimos que lo podíamos calcular mediante esta expresión, y los de salida de esta forma. Esa va a ser la variación de la cantidad que hay de soluto. Entonces, si dividimos entre delta t y tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que la derivada de t con respecto, perdón, la derivada de x con respecto de t va a ser la diferencia que hay entre RI y CI y RS y CS, donde RI, CI y RS son constantes, pero como vimos en la diapositiva anterior, CS está representando a la variable de concentración que es igual a esto de aquí, que es la cantidad de soluto entre el volumen. Es la concentración de salida. Así que si podemos sustituir esta expresión aquí y tendríamos esta expresión de acá. Así que x de t, la cantidad del soluto, es una función que depende del tiempo y que además satisface esta ecuación diferencial. La derivada de x con respecto de t es la diferencia que hay entre la rapidez con la que entra el fluido por su concentración menos la rapidez de salida sobre el volumen, y esto multiplicado por la concentración, por la cantidad de soluto que está dada por X. Así que si suponemos que V de 0, V0 es V de 0, entonces el volumen en el tiempo t va a ser el volumen inicial más la diferencia que haya entre la rapidez con la que ingresa menos la rapidez con la que sale por el tiempo. Así que la ecuación que debe satisfacer x de t
Es una ecuación diferencial ordinaria que es lineal de primer orden. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, esta ecuación a la que llegamos, pues no es necesario memorizarla, sino que más bien convendría analizar el proceso mediante el cual llegamos a esta ecuación, que fue examinando el comportamiento del sistema en un pequeño intervalo de tiempo. Bien, si no hay preguntas, pasamos al primer ejemplo. Dice, un tanque grande contenía inicialmente 300 galones de una solución de salmuera. Entonces, este dato, ¿cómo lo traducimos? Contenía inicialmente 300 galones de una solución de salmuera. Entonces, usamos la imaginación para pensar que este es nuestro tanque de salmuera, al que está entrando una solución a un flujo de 3 galones por minuto. Entonces aquí son 3 galones por minuto. Y al tanque entraba y salía sal porque se bombeaba una solución a un flujo de 3 galones por minuto y se mezclaba con la solución original y salía del tanque con un flujo de 3 galones por minuto. Ah, miren qué bien, entraba y salía lo mismo. Seguramente esto va a simplificar algunas cosas. Aquí sí la misma cantidad que entra es la misma cantidad con la que sale.
Dice, la concentración de la solución entrante era 2 libras por galón. Entonces, 2 libras por galón. Esta era la cantidad que entraba. Por consiguiente, la entrada de sal era RI por CI, la rapidez con la que entra, por la concentración con la que entra, pues multiplicamos y entonces están entrando 6 libras de sal por minuto. Entonces, aquí son 6 libras por minuto lo que está entrando. Dice, y salía del tanque con una razón RS, que aquí depende de esta A. Entonces, vamos a ver. Aquí le pusimos A, pero pues también pudo haber sido otra variable, ¿no? Pues así, porque así venía en el problema. Pero RS por la cantidad con la que sale RS por CS, o sea, la razón con la que sale, sería el producto de X de T sobre el volumen de T por, por RS, ¿no? Y que si quieren también lo podríamos poner en esos términos. Entonces dice, si había 50 libras de sal disueltas en los 300 galones iniciales, ¿cuánta sal habrá en el tanque pasado un gran tiempo? Entonces, nos falta el primero de los datos, que era este de los 300 galones en la solución. ¿Cómo lo ponemos? Y también este de que si había 50 libras disueltas, estas 50 libras, ¿cómo se traduce en un dato del problema?
Bueno, aquí hay un cierto volumen en el tanque. Hay un cierto volumen, pero en este caso el volumen no cambia con el tiempo. ¿Por qué el volumen aquí no cambia con el tiempo? ¿Por qué la misma cantidad que entra y que sale? La misma cantidad entra y que sale quiere decir que siempre cuánto va a tener. 3 galones por minuto. Siempre va a tener los 300 galones. El volumen siempre van a ser los 300 galones. Que entra exactamente el mismo volumen que entra es el mismo volumen que sale, ¿no? Entran 3, salen 3. Ahora debemos analizar en un pequeño instante de tiempo esta situación así como lo hicimos acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a estimar el cambio en un breve intervalo de tiempo. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la cantidad de soluto que fluye hacia adentro? Para que tengamos esta parte de aquí. Tenemos este delta X, entonces vamos a ver lo que entra menos lo que sale. Entonces, podríamos poner que delta X, y le voy a poner de X, porque aquí no tengo para escribir ese delta. Ya pusimos que entran 6 libras por minuto, ¿no? Eso es lo que entra. 6 libras por minuto por el instante de tiempo. ¿Y cuánto sale? Pues bueno, a ver, sale, vamos a poner RSCS por DT. Y ahorita vamos a ver quién es cada uno de estos. Entonces, cuando dividamos entre delta T y tomemos el límite, aquí vamos a quitar este delta T y aquí ya nos va a aparecer la derivada de X con respecto de T. Ok. Y ahora, ¿quién es esto de RS por CS? Ah, bueno, a ver, aquí decía que CS era la cantidad, la concentración con la que sale es justamente la cantidad de soluto que hay dividida entre el volumen. Pero el volumen, ¿cuánto vale? El volumen es constante, en este caso no es una... el volumen de T, lo tenemos por acá. El volumen siempre se mantiene constante. Entonces, por eso aquí dividimos únicamente entre 300. Porque lo que estoy haciendo es, estamos diciendo que X, esto es X de T entre 300. Y ahora, ¿cuál es la rapidez con la que sale? Ah, pues la rapidez con la que sale es esta, sale a razón de 3 galones por minuto. Entonces, si sustituimos ese 3 acá, tenemos esta ecuación diferencial.
Entonces, del análisis de la situación, tenemos esta ecuación diferencial y podemos ver que podemos simplificar el 3 de arriba con el 300 de abajo y nos queda x de t sobre 100. Entonces, hemos llegado ahí a una ecuación diferencial como resultado del análisis de la situación que planteaba el problema. Ahora, ya que tenemos esa ecuación diferencial, y bueno, que aquí estaba con una A y acá con una X, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí estaba planteado con una A, acá nosotros lo tenemos con una X, pero no importa. Ahora dice, había 50 libras de sal disueltas en los 300 galones iniciales. ¿Eso qué significa? Pues nos dice que al principio, en el tiempo cero, la cantidad de soluto que había era de 50. Así que tenemos esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Y que como es lineal, podemos resolver si encontramos el factor integrante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Entonces tenemos ahí nuestra ecuación diferencial con las condiciones, con la condición inicial que nos mencionaba el problema. Y debemos resolver. Entonces, este lo pasamos de este lado. Y nos quedaría. Ya lo mejoramos así todavía. ¿Cuál sería el factor integrante a esta ecuación diferencial ordinaria que sabemos que es lineal? El factor integrante era E a la integral de ¿qué? Entonces, ¿cuál era el factor integrante? Era la integral de 1 sobre 100 de t.
Eso sería E a la 1 sobre 100 de verdad. Entonces, si multiplicamos por el factor integrante toda la ecuación, nos queda que E a la t sobre 100 de x de t más E a la t sobre 100 de x sobre 100 igual a 6 por E a la t sobre 100. Entonces, aquí es de x de t E a la t sobre 100. Tendríamos aquí algo de este estilo, ¿verdad? Así que integrando a ambos lados, podemos encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Así que, ¿cuál es la integral de 6e a la t sobre 100 de t? ¿Cómo queda la solución? Vemos e a la t sobre 100 por x igual. ¿Y esa integral cuánto queda? $600 a la T entre 100 más C. 600 e a la t sobre 100 es la constante, ¿verdad? Ok, y si quitamos multiplicando por, o dividiendo todo entre e a la t sobre 100, nos queda que x es igual a 600 más c por e a la menos t sobre 100, ¿no? Y ahora utilizamos esta información que teníamos aquí para encontrar el valor de la constante. Sabemos que x de 0 tiene que ser igual a 50. Entonces 50 tiene que ser igual a 600 más c por e a la menos 0 sobre 100. Esto quiere decir que el valor de la constante tiene que ser menos 550
50. Así que la solución de esta ecuación diferencial que hemos encontrado es x de t igual a 600 menos 550 e a la menos t sobre 100. ¿Y qué pasa con la cantidad de sal que hay? Pues podemos ver qué es lo que pasa para distintos valores de tiempo. Así que si vemos qué pasa cuando han transcurrido 50 minutos, 100, 200, 300 o 400, vamos a ver qué valores tenemos de esta función. Así que me ayudan a sustituir para completar esta tabla.